Quiero en unos breves minutos invitarlos al libro de Lucas capítulo 2, verso 14. Y luego de tan bello marco de alabanza, quisiera en breve compartir con ustedes este hermoso anuncio que este coro angelical, que sin duda es mejor que cualquier coro que el mundo tenga. Pero más que importante de si había músicos o no, si el tono de los ángeles era bueno o malo, lo importante es el contenido de ese anuncio, ¿ya? Yo les voy a invitar entonces a Lucas capítulo 2, verso 13 al verso 15, y vamos durante unos breves minutos a exhortar estos pasajes de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y ojo que lo que voy a leer ahora está con signo de exclamación, por lo tanto debe leerse: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos brevemente poder meditar en estos pasajes para que podamos cada día contemplar la belleza de tu persona y la belleza del hermoso plan que has, Señor, traído en Cristo el Señor para nuestra salvación. A ti sea toda gloria y honra. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. No cabe la duda, mis queridos hermanos, que durante estos días hay muchos anuncios que se han dado, ofertas, probablemente algunas gangas que a lo mejor el mundo quiere que podamos comprar o que podamos adquirir. Muy probablemente el mundo ha preparado más de algún anuncio, algún cartel, y le han dado mucho esfuerzo para tratar de cautivar nuestra atención. Pero precisamente lo que mis hermanos han cantado hoy día y que nos han preparado resume este bendito anuncio que el coro de ángeles pudo dar en esa noche en los campos abiertos de Belén. Un anuncio, un canto, un pregón que ha cambiado el destino de toda la humanidad. Y ese pregón, queridos hermanos, no puede perderse de vista, no puede perder vigencia, ni tampoco puede despegarse de nuestra conciencia y corazón, porque ese anuncio, como bien dijo alguien que aquí me antecedía, fue la manifestación del Evangelio que Dios había prometido desde antes en las Sagradas Escrituras. Es obvio que el Evangelio fue prometido mucho antes por los profetas, que ya en Génesis capítulo 3:15 Dios anticipaba que la simiente de la mujer propinaría un golpe mortal a la simiente de la serpiente, trayendo salvación para todo aquel que cree. Así que, hermanos queridos, este anuncio es importante y la iglesia no puede olvidarse de él. Y quiero brevemente hablar cuál es el antes del anuncio, el durante del anuncio y qué pasó después de ese anuncio. Quiero ir primeramente al antes de ese anuncio. Noten que el texto de la palabra dice: y repentinamente apareció con el ángel que había dado ya el recado que había dicho: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Rey. Ya el mensaje que el ángel solo había dicho estaba cargado de una tremenda verdad. Ese día en la ciudad de David estaba naciendo en pañales un rey. Mientras cantaban, mi hija Fernanda estaba allí diciéndome: papá, el canto dice pañales. Y se largó a reír, porque parece risorio. ¿Saben qué? El Dios del cielo, el Rey eterno, entró a este mundo con un niño, y aunque ustedes no crean, aquel que es poderoso, aquel que es sabio, aquel que todo lo puede, usó pañales. Es la gran paradoja, mis estimados hermanos, es una gran paradoja. Sí, es verdad, el ángel anunció que un niño nacería, pero luego repentinamente a ese ángel lo acompañó una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios, dice el texto, y decían:
Así que precisamente este anuncio fue antecedido por una multitud de ángeles. No sabemos cuántos, pero el texto, la palabra que usa multitud, es una palabra griega que se usa para hablar de un número incontable, de un número que no se puede enumerar. Es decir, ese anuncio, esa tremenda noticia que estaba a punto de darse, fue antecedida nada más y nada menos que por una gran cantidad de ángeles que alaban a Dios. Y es más, Dios se merece toda la adoración. Y estoy seguro que por la perfección que los ángeles exhiben, mayor a la nuestra, estoy seguro que el canto era tremendo. Muy probablemente acompañado de música celestial. A lo mejor las voces de los ángeles al coro con distintas voces anunciaban la más tremenda noticia. Porque, iglesia querida de Calero, ¿saben qué? Los ángeles están para servir a Dios, pero también están para alabar al Señor, como bien se puede observar en el libro de Apocalipsis. Frente al nacimiento del niño Dios, todo el cielo se desata en regocijo alabando al Salvador. ¿Se dan cuenta? La más grande noticia comienza a materializarse. La más grande noticia anunciada por los profetas ahora está tomando forma humana. Y hermanos queridos, créanme, no tengo tiempo para explicar eso, pero la segunda persona de la Trinidad se hizo carne. La segunda persona de la Trinidad, a quienes los ángeles sí conocían en el cielo. Los ángeles sabían quién era esa segunda persona, llena de gloria y llena de esplendor. Y noten lo siguiente, pero ahora los ángeles tienen que observar atónitos cómo esa segunda persona de la Trinidad ahora está naciendo como un hombre. Dice Primera de Pedro que los profetas profetizaron de la gracia anunciada y luego esa gracia se materializó, y es por eso que el verso 12 dice que claramente los ángeles anhelan mirar en esas cosas del Evangelio. Los ángeles que no pecaron no saben lo que es la gracia, no han experimentado la gracia, no han experimentado el perdón porque no han perdido su posición. Por lo tanto, cuando Cristo está naciendo, los ángeles se apostan a mirar lo que está pasando, porque la segunda persona de la Trinidad, llena de gloria y llena de esplendor, ahora está naciendo como un hombre. Así que este gran anuncio, mis amados hermanos, está precedido por un tremendo coro de ángeles que alaban al Señor. Y es por eso que, iglesia de Calero, frente a la salvación, no tenemos más que alabar a Dios, porque no la podemos pagar, no la podemos empaquetar, no podemos hacer nada con ella, sino agradecerla, recibirla y retribuir esa tremenda misericordia alabando a nuestro Señor. En segundo lugar, el durante de ese anuncio. Los ángeles acompañan a ese ángel solitario que anuncia que Cristo ha nacido, para que luego los ángeles canten a coro la alabanza diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Iglesia de Calero, frente al acontecimiento que se está dando, frente al misterio tremendo que se está materializando allí en Belén, los ángeles no tienen otro canto sino decir: gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios. Él merece el aplauso, la alabanza, Él merece toda retribución. Los ángeles saben muy bien que eso que está aconteciendo en Belén es algo tremendo, porque es parte del plan que Dios ha articulado en favor de la humanidad. Los ángeles quieren que toda la creación se una cantando esa alabanza. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en los cielos. ¿Por qué gloria a Dios? Porque los ángeles conocen que los hombres son pecadores. Los ángeles saben que los hombres se han rebelado. Los ángeles saben también cuál es el destino fatal del ser humano al infierno, pero ahora que el plan de salvación
se está haciendo carne en la persona de Jesús, los ángeles irrumpen diciendo, gloria a Dios. La iglesia de Cristo jamás debe perder de vista que toda nuestra vida, que todas las palabras, pensamientos, que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Pero esa es parte del anuncio, porque la segunda parte dice, y en la tierra paz. En el cielo, gloria a Dios por lo que está haciendo, y en la tierra sea paz. Amados hermanos, recuerden muy bien lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que claramente esa paz que los ángeles están anunciando no es la paz de saber que hay mucho dinero. No es la paz de saber que el próximo año 2022 todo estará tranquilo. No es la paz de saber que probablemente el COVID retrocederá completamente, sino es la paz que Dios ha provisto para el pecador que se arrepiente. Es saber que ahora el pecador que se arrepiente ya no está más en enemistad con Dios, sino que ahora goza del favor, del amor, del cuidado de Dios para contigo y para conmigo. Es el evangelio de la paz. La paz que fue a cambio de que el Padre entregara a su Hijo, la paz que fue otorgada a cambio de que el Hijo muriera en la cruz para que tú y yo no experimentemos la ira de Dios. Así que el mensaje que la iglesia pregona es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de paz. El mundo debe oír que ya no tiene por qué esperar el infierno, sino que ahora Dios nos ha otorgado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mensaje termina diciendo, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay otras versiones que dicen, y en la tierra sea paz con aquellos hombres a quienes Dios les extiende su beneplácito, o los hombres a quienes Dios les extiende su gracia. Hermano querido, hermana amada, si fuera por celebrar Navidad, deberíamos tener todas las iglesias llenas de personas. Si fuera por entender el mensaje importante de este anuncio, las iglesias estarían atiborradas de personas celebrando este acontecimiento. Pero ¿sabes qué? El mundo ha equivocado el camino y siempre lo ha equivocado. El mundo se va tras otros anuncios que les son probablemente más melodiosos a sus oídos y se olvidan que el gran anuncio de Navidad es el Hijo de Dios ha nacido. Un rey ha nacido y la Navidad, lejos de darnos a conocer que tenemos buena voluntad o deseos, la Navidad, lejos de decirnos que somos buenas personas, la Navidad nos dice cuán malos somos. Porque si no fuera porque Cristo murió en la cruz, iríamos directamente al infierno. Es por esa razón que no podemos salvarnos, que no podemos mejorar nuestra naturaleza pecaminosa, que el Hijo de Dios se hizo carne y ese pregón debe seguir siendo escuchado por el mundo. Las tarjetas llevan generalmente este anuncio: paz y amor a todo el mundo. Y no hay nada de malo en ese mensaje. La pregunta y la respuesta es, ¿cómo lograr que el mundo tenga amor y el mundo tenga paz? Sin Dios y sin un corazón regenerado, eso es absolutamente imposible. No es posible ni paz ni amor a menos que Dios transforme nuestros corazones y volvamos a una relación correcta con Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien según Efesios 2:16, mediante la cruz, Él nos reconcilió con Dios, matando en su cuerpo todas las enemistades. Así que si tú en esta mañana estás aquí, amparado en la gracia de Dios para el perdón de tus pecados, tú gozas de esa paz que los ángeles anunciaron hace más de 2000 años atrás. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad
o buena voluntad para los hombres a quienes Dios les ha extendido su gracia. ¿Te acordaste de eso en estos días? Que en Navidad no solamente nació, también recordamos que murió, recordamos que resucitó, recordamos que ascendió al trono y recordamos también, ¿por qué no?, que ese niño que ya es adulto y murió por nosotros, volverá para nunca más separarnos. Iglesia, ya no es el niñito Dios, es el Hijo del Hombre. No es simplemente el niñito del pesebre, es aquel que viene en caballo blanco para buscar a su iglesia. No es simplemente el niño inofensivo en el pesebre, es el Cristo crucificado que nos confronta con nuestros pecados. ¿Y qué es el después de este anuncio? Y es que cuando esto sucedió, los ángeles se dijeron mutuamente: pasemos hasta Belén. Un anuncio tan importante no puede ser que caiga en tierra. Un anuncio tan importante no puede dejar de ser creído, pero debemos recordar que el Evangelio solamente puede ser creído porque es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, estos pastores que estaban en Belén respondieron positivamente al Evangelio, dándonos a entender que los dos primeros pasos importantes en la salvación son oír ese anuncio y luego creer ese anuncio. Pero no es el anuncio de que Dios simplemente tiene un gran plan maravilloso. Es el anuncio de que Dios ha enviado a su Hijo a la tierra. Es el anuncio de saber que somos pecadores, pero también el anuncio de que el amor de Dios es inconmensurable para todo aquel que viene solicitando a este Dios Padre el perdón de estos pecados. ¿Has oído ese anuncio? ¿Has creído ese anuncio? Bueno, luego de eso, los pastores siguen su camino y más abajo el texto dice, hasta que llegan a Belén y encuentran precisamente a ese niño acostado en un pesebre. No en una cuna bebecita, no en una gran cama lujosa. En ese momento había habido un censo, había mucha gente en Jerusalén y todas las hosterías o los lugares donde quedarse estaban agotados. El Hijo de Dios, aquel que merecía haber nacido en el mejor lugar, aquel que debería haber sido recibido con pompas y aplausos, nace en forma muy humilde, muy solitaria en los campos de Belén, pero los ángeles ya habían dado el anuncio. Gloria a Dios porque el niño ha nacido, gloria a Dios porque Dios ha extendido su buena voluntad para con todos nosotros, estimados hermanos. Iglesia de Calero, ¿has considerado que tú eres uno de estos receptores de la buena voluntad de Dios, la cual te salvó? ¿Consideraste o seguirás considerando que hace 2000 años ese anuncio que se dio fue el favor de Dios hacia tu vida? ¿Considerarás que ese anuncio fue único porque no era Superman quien venía de Krypton a la tierra, sino que era el Rey del universo, el creador de todo lo que existe, que venía aquí a la tierra, de lo excelso a lo más bajo, por amor, escucha muy bien, a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti. Ahora bien, aunque los años han pasado desde el día que Dios te salvó, ¿cómo reaccionas frente a esta verdad? ¿Ya pasó de moda? ¿Ha perdido en ti impacto? ¿Sabes qué? Me temo que a veces terminamos acostumbrándonos al mensaje del Evangelio, que cuando se predica una y otra vez ya pierde impacto en nuestro corazón. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta de Filipenses, habían pasado más de 25 años de esa carta, desde que el Señor lo había salvado. Pablo estaba en la cárcel, pero aún así él consideraba por basura todo con tal de alcanzar el conocimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, cuando cantamos el nacimiento de Cristo, cuando cantamos de su salvación, ¿se enternece tu corazón? ¿Se estremece al saber que el Señor te salvó? ¿O ya con los años que han pasado, eso ya no te impacta, ya no te emociona, ya no te hace llorar,
Ya no te hace emocionarte el saber que no tenías esperanza, pero que el Señor sí te la dio al mandar a su Hijo. Ahora bien, si tú no eres creyente, todo ese despliegue, todo ese anuncio, todo ese canto, toda esa multitud que estuvo ahí el día en ese campo de Belén, fue precisamente para decirte a ti hoy que Dios es glorioso, que tú eres pecador, pero que Dios ha provisto una salvación maravillosa para ti. El anuncio fue, no que simplemente el 2022 todo será mejor, porque no lo sabemos. El gran anuncio fue, ha nacido hoy en la ciudad que Dios había prometido, escuchen muy bien, iglesia, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Ese es el gran anuncio. Y debido a ese anuncio, la iglesia debe unirse al coro celestial diciendo, gloria a Dios en las alturas. O decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, cuando es imposible explicar los misterios del evangelio diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse de pies. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta maravillosa salvación que has provisto en nuestro favor. Porque ese anuncio se sigue replicando el día de hoy a través de tus mensajeros. Porque ese mensaje sigue vigente. Porque sigues extendiendo tu misericordia y benevolencia y tu buena voluntad para con los hombres. Bendito Señor, que en esta Navidad nuestro corazón se siga impactando por esa tremenda verdad del Evangelio de que estábamos perdidos, pero cual pastor, Cristo vino a esta tierra para buscarnos y llevarnos a ese redil maravilloso. Gracias Dios por esta maravillosa salvación. Nos unimos al coro angelical, aunque sabemos que nuestras voces no son tan maravillosas como la de ellos, pero aún así decimos a viva voz, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A Él sea la gloria y a Él sea la honra, desde ahora y para siempre. Amén.